del Instituto Belgraniano de la República Argentina para que nos cuente en qué consiste esta iniciativa. Diego, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gisela? Buenas tardes. Bueno, como siempre, un gusto y muchas gracias por la comunicación. Lo mismo digo, Eh, Diego, contame, ¿qué va a pasar el 20 de junio? Mirá, bueno, el 20 de junio, como todos sabemos, estamos conmemorando, en primer lugar, el fallecimiento del general Manuel Belgrano, el 20 de junio de 1820, que en homenaje, digamos, a su muerte, a su paso a la inmortalidad, se le reconoce como el Día de la Bandera, pero digamos el hecho histórico del primer enarbolamiento de la bandera, como sabemos, fue el 27 de febrero de 1812, ¿no? El 20 de junio, bueno, como vos bien dijiste, hay unas conmemoraciones oficiales en la ciudad de Rosario. Hay un acto que se hace el día 17 en Rosario, donde se van a poner en valor las nuevas trabajos que está llevando adelante el gobierno en el Monumento Nacional a la Bandera. Y el 20 de junio, el Instituto Belgraniano de la República Argentina, que es digamos, el continuador de la obra del Instituto Nacional Belgraniano, va a realizar el acto central en el convento de Santo Domingo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde están los restos del general Manuel Belgrano, donde participa siempre, ¿no es cierto?, la banda y efectivos del Regimiento de Infantería 1 Patricio. Y paralelamente, las celebraciones se lleva adelante no solamente el Instituto Belgraniano de la República Argentina, sino las distintas asociaciones e instituciones belgranianas a lo largo del país, ¿no? En algunos lugares seguramente se van a realizar conferencias y actividades, pero en todos lados, el 20 de junio, se lleva adelante el acto de homenaje al general Belgrano y a la bandera nacional. ¿Y cómo nos encuentra hoy este homenaje a Belgrano en cuanto a los valores, a su legado, a lo que significó para la patria? Todos los años hay que renovar ese mensaje y ese espíritu, ¿no? Sí, sí. Yo creo que el Belgrano es un verdadero padre de la patria y que tiene, como no tiene, creo yo, ningún otro prócer o prohombre de nuestra historia, muchas facetas en las cuales él intervino, ¿no? Como político, como economista, como jurista, como militar, pero sobre todo, y eso se ve tanto en su vida particular, en su vida privada, pero también y sobre todo en la vida pública, la comprensión o la idea de que la política no era un fin en sí mismo, sino que era un medio, y era un medio para el bien común, para buscar el bien común de sus conciudadanos. Por eso es un hombre que, a pesar de ser heredero y formar parte de una de las familias más ricas en esa época del Río de la Plata, el padre era un comerciante muy próspero, lejos de enriquecerse en la función pública, si bien no vamos a decir que terminó en la indigencia, sí terminó de una manera muy austera y empobrecido en la actividad pública, precisamente porque veía a la función pública como un privilegio y un deber, pero no una oportunidad de hacer fama o de hacer dinero, ¿no? Esa idea le venía a Belgrano por una concepción trascendente de la vida, ¿no? Belgrano y creo yo que la mayoría de nuestros próceres no veían su actividad en lo meramente coyuntural o en el plazo corto, digamos, de la propia existencia, sino que tenían una visión trascendente para el futuro, para la posteridad, y sobre todo una concepción basada, en el caso de Belgrano muy marcada, en su catolicismo, en su profunda convicción religiosa, que es lo que lo llevaba a actuar de una manera moral y ética fundamental, ¿no? Más allá de los errores que obviamente como todo hombre pudo haber tenido, creo que nadie puede decir que Belgrano no actuó siempre de buena fe y de acuerdo a sus convicciones. Y eso es muy difícil en la vida del hombre en general y mucho más difícil cuando hay que aplicarlo en la política y en la vida pública. Ni hablar. ¿Y tiene el reconocimiento que se merece la figura de Manuel Belgrano? Bueno, yo creo que en lo formal sí. En lo formal, nosotros sabemos que, por ejemplo, en las escuelas se enseña la vida y obra del general Belgrano, a lo mejor no con la profundidad y con las implicancias y con la
necesaria seriedad que debería tener. Nosotros creemos en el instituto que, digamos, la enseñanza de la historia no es simplemente un conocimiento, un ejercicio intelectual nada más de recordar fechas o de tener cierta erudición sobre la historia. La historia es maestra de la vida, entonces si nosotros estudiamos a Belgrano y a los hombres que nos dieron y que formaron nuestra patria, es sobre todo para poder tomar como ejemplos el arquetipo que esos hombres nos legaron, ¿no? Y precisamente porque son hombres, son imitables y lo que hicieron no es algo imposible de seguir. Por supuesto que, como todo en la vida, lo que han hecho esos hombres es ejemplificador y, por supuesto, requirió de un temple muy especial. Pero justamente esa es la visión que transmitimos. Entonces, creo que hoy eso tiene mucho valor, y un poco lo que vos señalabas, en un mundo donde se rinde un culto a la inmediatez, al hedonismo, al divertimento, a pasarla bien, al cortoplacismo. Creo que entender que estos hombres empeñaron su vida para un bien y un fin superior, y sobre todo, esto muchas veces lo decimos en las escuelas y en los niños, si uno ve la vida de Belgrano, vivió 50 años, murió, ¿no? La mitad de su vida la dedicó a estudiar, prácticamente. Entonces, la formación, el tiempo que lleva a formarse espiritual, física, moralmente, para después volcar eso en el bien común. Primero en la familia y después en la sociedad. Y eso creo que es lo que nos legaron nuestros hombres, y sobre todo que esos son los valores que Belgrano incardinó en la bandera argentina. Bueno, tratamos de mantenerlos y de transmitirlos y de honrarlos, ¿no? Y en lo personal, a vos, ¿qué es lo que más te llega de la historia de Belgrano? Que además la debes tener muy estudiada, y supongo que además te vas encontrando con cosas nuevas a medida que vas conociéndolo más, pero en lo personal, ¿qué es lo que más te llega de él? Bueno, creo que justamente esto que te decía, ¿no? Esa concepción de la cosa pública como, o mejor dicho, siempre por allí uno no se detiene a pensar de que Belgrano era un hombre que detentaba un gran poder. Era un hombre poderoso en el sentido de la política, y sobre todo para la época. Era un hombre que comandaba ejércitos. Él era capitán general, llegó a tener el cargo de capitán general, es decir, era la máxima autoridad política y militar en los lugares que estaba. Y todo ese poder y toda esa acción política y esa capacidad de acción que tenía al mando de tropas y como político, la concebía como un medio para el bien común y no como un fin en sí mismo. Es decir, entendía la política no como la búsqueda del poder, sino como el ejercicio del poder para lograr el bien común. Y tan es así que cuando tuvo que renunciar a ese poder por un fin mayor, lo hizo, ¿no? Como cuando le entregó el mando del Ejército del Norte al general San Martín, e incluso solicitó quedarse a órdenes de San Martín como un simple jefe de regimiento, cosa que después el gobierno no aceptó, y después volvió a Buenos Aires, ¿no? Y continuó con su actividad diplomática y política. Pero creo que esa noción de que por sobre las personas particulares, sobre los hombres, si bien es cierto que se trabaja por las personas y por el bien, hay un bien superior, un bien común, y un bien común que Belgrano entendía como lo que se ha llamado el bien común completo, no solamente la realización material, sino también una realización espiritual del hombre y de la ciudadanía, ¿no? Una persona muy formada, claro, y muy formada además, por el bien común, siempre con esa vocación. Bueno, vas a estar en Buenos Aires el 20 de junio, ¿cómo va a estar representada Santa Fe en esta convocatoria? Sí, vamos a estar allá seguramente. Allá va a estar el presidente del Instituto Belgraniano, que es el licenciado Manuel Belgrano, que es descendiente directo del general Manuel Belgrano. Y bueno, yo como vocal del Consejo Directivo estaremos allá. Seguramente van a ir representantes de muchas de las instituciones, de las asociaciones belgranianas del interior del país. Y bueno, estaremos rindiendo homenaje al general Belgrano, si Dios quiere. Bueno, y nosotros también acompañamos eso, y nos parecía interesante también empezar a ponerlo en la agenda, porque encima cae un día de fin de semana, y cuando los feriados caen un fin de semana, la gente no le da mucha bolilla. No sé si tenés la misma percepción. Sí, puede ser. Esperemos que al ser sábado concurra más gente. Pero yo, por experiencia, sí,
generalmente el Instituto Belgraniano tiene una serie de actos más extendidos sobre la vida de Belgrano, la batalla de Salta, batalla de Tucumán, todo el calendario belgraniano, y en general debo reconocer que hay una participación bastante nutrida de personas y de instituciones. Es que no hay grieta, me parece, con Belgrano, casi nada de grieta. Esa es una gran virtud que tiene Belgrano. Exacto. ¿Cierto? En general hay un gran consenso en torno a la figura de Belgrano. Puede haber alguna discusión sobre cuestiones historiográficas, digamos, pero no sobre la persona en sí misma de Belgrano. Tal cual. Bueno, te mando un abrazo grande, Diego, y esperamos, por supuesto, que salga todo bien en el acto que está previsto en Buenos Aires el 20 de junio. Gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Si me permitís, dos cosas que sí. no quería olvidar. Hay dos próceres que recordamos esta semana también, muy vinculados también entre los tres, con Belgrano, que son Estanislao López, ahora el 15 de junio, es muy especial sentir para los santafesinos, ¿no es cierto? Y Martín Miguel de Güemes el 17, así que es una semana muy importante y muy interesante para homenajear a nuestra historia y a nuestros próceres. Sin duda, sí, qué nombres además, ¿eh? Muchas gracias, como siempre, te mando un abrazo. Gracias a vos, un gusto. Nos anticipamos un poquito a lo que va a ser en unos días nada más el recuerdo de Manuel Belgrano a propósito de un nuevo aniversario de su fallecimiento. Clave de